capítulo 24, por favor. Gloria a Dios. Mateo capítulo 24, verso 3 al 14. Y cuando usted lo encuentre me dice amén. Mateo capítulo 24, versículo 3 al 14. Estamos estudiando, hermano, esta serie llamada Señales de su venida, hermanos. Amén. Hoy vamos a continuar hablando lo que Jesús mismo nos dijo que nos servirían como señales, hermano, antes de que Él regresara a la tierra. Leemos la palabra de Dios y la leemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Tomen sus asientos, hermanos, ¿verdad? Ya nuestro hermano Chávez dirigió esta oración, hermano, por la palabra que se iba a predicar, hermano. Amén. Y creemos que Dios nos escucha, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Ok, entonces estamos, hermano, en la serie Señales de su venida. Estamos hablando de aquellos eventos, aquellas cosas que sucederían aquí en el mundo, que nos servirían a nosotros los cristianos para saber y entender que Jesús está a punto de regresar, hermano, ¿verdad? Eso es lo que estamos estudiando. Y hoy vamos a hablar, hermano, ya que hace 8 días hablábamos de la multiplicación de la maldad. Hace 8 días decíamos que Jesús dijo, hermano, que antes de que Él regresara, la maldad se multiplicaría al punto de llegar a su tope, hermano. De manera que las cosas no van a mejorar. No importa quién reine o quién sea presidente, las cosas no van a mejorar, van a empeorar, según lo dice la Biblia, y la Biblia tiene la verdad, hermano, ¿verdad? Y decíamos hace 8 días, hermano, que Jesús predijo que por la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Pero estaba hablando de muchos, no solamente afuera, sino muchos dentro de las congregaciones. Yo les decía hace 8 días, hermano, que el amor de muchos por Dios se ha enfriado por causa de la maldad, aún dentro de la iglesia, aún dentro de las congregaciones, por la hipocresía dentro de las congregaciones, por la falsedad de falsos profetas, de falsos maestros, hermano. Mucha gente está decepcionada, mucha gente ya no quiere saber nada de la iglesia o de las cosas de la iglesia por tanta falsedad, hermano, y por tanta traición y tanta hipocresía, hermano, ¿verdad? Pero hoy vamos a mirar otro evento que Jesús dijo que tendría que suceder antes de que Él venga, o en otras palabras, Jesús no puede venir sin que pase esto primero, hermano, porque Él así lo dijo que sería. Quiero que pase la siguiente imagen, hermano, por favor. Entonces estamos viendo esta señal en la iglesia. Ya miramos la persecución a los cristianos. Prepárese o preparémonos. No sabemos si nos va a tocar estar todavía aquí, hermano, con vida, pero Jesús lo predijo. Persecución a los cristianos. Algunos
a la cárcel, otros muertos, hermano, ¿verdad? A nivel mundial. Otra cosa, la multiplicación de la maldad y el enfriamiento del amor. Pero hoy me voy a enfocar en el verso 14, donde habla de el evangelio predicado en todo el mundo, hermano. Aleluya, amén. Jesús dice que para que Él venga, primero el evangelio tiene que ser predicado en cada rincón del planeta Tierra, hermano. Amén, gloria a Dios. O sea, cada persona, hermano, del planeta Tierra, de cualquier tribu o lengua, nación o en cualquier rincón que se encuentre, antes de que Jesús venga, primero tienen que escuchar el evangelio de Dios, el evangelio del reino de Dios, para que Jesús pueda venir, hermano. Mientras eso no suceda, Jesús no puede venir aún. Porque hay gente que necesita ser salva todavía, mis amados hermanos. Y cuando te digo que hay gente que necesita ser salva, no creas que te estoy hablando de allá de las tribus que andan todavía con taparrabos. Es más, me atrevo a decir que entre los que estamos aquí, hay todavía, aunque sea quizás una alma que necesita ser salva, hermano. De los que están aquí. Dios. Y por eso Cristo no ha venido. Porque si Cristo viniera, hermano, esas almas se perderían. Y por eso Él se está deteniendo. Porque Él sabe que hay personas que necesitan arrepentirse aún, hermano, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a estar mirando. Mire, el evangelio predicado en todo el mundo. Ahí está en la pantalla. Si quiere seguirme en su Biblia, mire lo que dice el verso 14. Eventos a suceder antes de que Cristo venga. Jesús dice: y será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde, hermanos? Todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones, y entonces, note esta palabra, entonces vendrá el fin. Ahí está, hermano. Y será predicado este evangelio. Te voy a dar rápido unas definiciones bien simples. La palabra predicar significa anunciar públicamente y con convicción un mensaje dado, hermano. Amén. Eso significa predicar. Anunciar públicamente un mensaje con convicción y con autoridad, hermano. Eso es predicar. Pero dice que será predicado, o este mensaje que se anuncia públicamente y con convicción y autoridad, no es el mensaje propio de una persona, no es el mensaje que sale de la mente y corazón humano, sino que es el mensaje que salió de la boca del mismo Dios, mis amados hermanos. Eso es lo que se debe de predicar, el mensaje que proviene de Dios. Porque lo único que tiene autoridad, hermano, para la vida del ser humano es lo que salió de la boca de Dios. Es la palabra de Dios, mis amados hermanos. Lo que se debe de estar predicando en los púlpitos es lo que Dios dijo y ordenó, mis amados hermanos. No lo que el hombre dice, no lo que el hombre se ha inventado, no las tradiciones de los hombres, sino la palabra de Dios. Pero nota algo, ¿qué es lo que va a ser predicado? Dice, y será predicado este evangelio. Amén. Te doy el significado de la palabra evangelio. La usamos mucho, algunos no saben qué significa, y si saben, no la aplican. La palabra evangelio significa buenas noticias. Cuando usted predica el evangelio, se supondría que usted predique buenas noticias, ¿verdad? Porque eso significa la palabra evangelio, buenas noticias. Entonces dice, y será anunciado el mensaje de las buenas noticias. Ahora, primero te voy a decir lo que, a pesar de que la palabra evangelio significa buenas noticias, ¿a cuánto le gustan las buenas noticias? ¿A todos, sí o no? ¿O a usted le gusta recibir malas noticias? No, ¿verdad que no? Como cuando usted va a hacer las taxas, usted va esperando que le digan que le van a regresar unos sus 500 o unos sus 5,000. No, a nadie le gusta cosas malas, a todos nos gusta escuchar cosas buenas, hermano. Entonces el mensaje de Dios es un mensaje de buenas noticias, pero no debemos de malinterpretar. Te voy a decir primero lo que no es el evangelio. Porque muchos hoy predican supuestamente el evangelio, pero no es el evangelio de Cristo. El evangelio o la buena noticia, hermanos,
no consiste en decirte que Dios te va a hacer millonario. Cuando tú escuches ese mensaje, sépalo que ese no es el Evangelio de Cristo. Cuando tú escuches que te predican y que te dicen, mira, la buena noticia es que Dios te va a dar mucho dinero por ser cristiano, sépalo que no está escuchando el Evangelio verdadero de Cristo, hermano. Oiga, hermano, oiga. Hoy los predicadores presentan a Dios como el genio de la lámpara maravillosa de Aladino. ¿Cuántos llegaron a mirar esa caricatura o película? ¿Verdad? En Aladino había una lamparita donde la frotaban y salía un genio, y el genio decía, sí, mi amo, ¿qué quieres que te conceda, mi amo? Y usted le pedía lo que le daba no le pedía lo que le daba la gana, ¿verdad? Y el genio a fuerza se lo tenía que cumplir, ¿verdad? Déjeme decirle, hoy muchos predicadores presentan a un Dios así, hermano. Un Dios que según ellos está ahí, hermano, esperando a que nosotros le demos órdenes para hacer lo que nosotros queramos, hermano. Para cumplirnos nuestros deseos, para cumplirnos nuestros caprichos. Ese no es el Dios de la Biblia, hermano. El Dios de la Biblia es un Dios soberano, mis amados hermanos. Yo sé que la soberanía de Dios choca con nosotros, porque el Dios soberano dice que Él hace las cosas con quien Él quiere y como Él quiere, mis amados hermanos. Entonces, el Evangelio de Cristo no es buena noticia de hacerte rico, de cumplirte tus caprichos, tus deseos, mis caprichos, mis deseos, hermano. Te voy a decir en qué consiste la buena noticia. Es algo mejor que el dinero, es algo mejor que recibir una casa, es algo mejor que recibir un buen empleo, es algo mejor que recibir un buen carro. Hermano, la buena noticia consiste en que la Biblia dice que todos los seres humanos, incluyendo a todos los que estamos ahí, me incluyo yo el primero, la Biblia dice que todos los seres humanos hemos pecado y que estábamos destituidos de la gloria de Dios, separados de la presencia de Dios, condenados o destinados a la condenación eterna, mis amados hermanos. Esa es la imagen que la Biblia habla acerca del ser humano, un ser humano corrompido, pecador, caído, alejado de Dios, destinado a la condenación. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que Dios ha hecho algo, hermano, para restaurar esa relación con Él. Dios ha hecho algo, hermano, para que el ser humano, su destino no sea la separación eterna. ¿Y qué fue lo que hizo? Y esta es la buena noticia del Evangelio, que Dios envió a su único Hijo Jesucristo a morir a esta tierra por tus pecados, por los míos, para que ahora tengamos reconcilio con el Padre, para que ahora tengamos una relación con nuestro Dios, con el Creador del universo, para que ahora estemos a cuenta con Dios, hermano, y para que ahora, mira, podamos acercarnos libremente a nuestro Padre Celestial. Esa es la buena noticia, hermano. Y no hay nada mejor que eso, hermano. Ni una casa, ni un buen carro, ni un aumento de sueldo, nada se compara, hermano, con tener una relación con Dios. No hay nada. Porque si tú tienes a Dios, tú lo tienes todo. Aleluya. Si usted tiene a Dios, usted lo tiene todo. No importa que por el momento ahorita le toque andar en el filo, usted no se sienta mal. Somos herederos de todo, dice la Biblia, hermanos. ¿Sí o no? Aleluya. Ay, no, hermano, yo no valgo nada, dicen algunos, ¿verdad? Ay, no, hermano, yo siento que nadie me quiere, todos me odian, yo no valgo nada. No, mis amados hermanos, la Biblia dice algo diferente. Esa es la buena noticia, ese es el Evangelio, mis amados hermanos, de Cristo. Y Cristo nos dice, hermano, que antes de que Él regrese, esa buena noticia tiene que llegar a cada persona en el más remoto rincón de este planeta, hermano. De decirles que son pecadores, que merecían la condenación, pero que Dios ha hecho algo para que no se condenen. Enviar a su Hijo Jesús, hermano, para que ahora podamos tener salvación y vida eterna. Jesucristo mismo, mire, pase la siguiente imagen, hermano. Jesús mismo vino a predicar el Evangelio del Reino. Marcos capítulo 1, verso 14 al 15. Mire lo que dice este versículo, hermano. Dice así: después de que Juan fue encarcelado, y lo subrayé ahí, hermano, dice, Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué cosa, hermano?
Evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios. Amén. Diciendo, mira lo que decía Jesús, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo que Dios había prometido que enviaría a su Hijo, hermano, al Salvador del mundo. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y mire lo que le decía Jesús a la gente: arrepentíos y creer en qué, hermanos, en el evangelio. Arrepiéntanse y crean en el evangelio, dice la palabra de Dios, hermano. Entonces nota cómo Jesús vino a predicar el evangelio del reino de Dios. Dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesús comienza a predicar y le decía a las personas, hermano, el tiempo se ha cumplido. El tiempo en que vendría el Santo Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador prometido, aquel que vendría a salvarnos, hermano. Por eso, ¿tú te acuerdas que cuando el ángel le da la noticia a María del nombre de Jesús, dice, llamará su nombre Jesús? Y dijo, porque Él salvará al pueblo. ¿De qué cosa los iba a salvar? De sus pecados. Porque ¿qué es lo que nos tiene en la ruina? El pecado, mis amados hermanos. Eso es lo que arruina la vida del ser humano. Y la Biblia dice que vendría el Salvador para salvarnos de nuestros pecados. Y Jesús viene y comienza a predicar este evangelio. Y nota bien, hermano, el evangelio que predicaba Jesús y sus apóstoles no es el evangelio que muchos hoy predican. Jesús hacía un llamado al arrepentimiento. Decía, arrepentíos y creer en el evangelio, hermano. Arrepentíos quiere decir cambiar tu forma de pensar, cambiar tu manera de ser, cambiar tu manera de vivir, cambiar tu manera de comportarse. Eso es arrepentirse, eso es arrepentimiento, y es necesario para poder entrar al reino de los cielos, hermano. Hoy el evangelio dice, así como tú eres, así Dios te ama y te salva. Eso no es lo que Cristo habló. Ahora, si es verdad que Dios dice, no importa si vienes todo arruinado, a Dios no le importa eso, porque Dios sabe que con que la persona tenga la disposición de querer cambiar, Dios lo cambia, hermano, no importa cómo ande. Entonces Dios dice, no importa cómo andes o qué estés viviendo o qué estés practicando, Dios dice, ven a mí. El problema es que algunos dicen, si estás en pecado no importa, y es más, puedes seguir pecando y no importa. Ahí ya estamos mal. Ahí ya no es el evangelio de Jesucristo. Sí, no, pues es que entonces ¿cuál es el chiste, hermano? Sí, vamos a seguir igual. El chiste es que no importa si la persona venga arruinada, pero que cuando venga Dios, el poder de Dios la cambie, la transforme, mis amados hermanos. Porque Dios está en poder para cambiar la vida, no importa de quién sea, hermano. No importa, hermano, la vida que esté llevando la persona. Cuando la persona viene a Dios, hermano, el poder de Dios la cambia, hermano. Porque entre los que estábamos aquí no éramos blancas palomas, ¿sí o no? Aleluya. No, hermano, todos los que estamos aquí tenemos un testimonio que contar. ¿Verdad? Un estilo de vida que llevábamos en el pasado, hermano, pero que ahora hemos sido transformados por el poder de Dios, hermano. Ahora hemos sido cambiados, hermano, ¿verdad? Entonces Jesús mismo predicaba y decía, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Crean en esa buena noticia de que ahora a través de Cristo y su sacrificio podemos alcanzar perdón de pecados y restablecer la comunión con el Padre. Y al morir, hermano, no morir eternamente, sino tener esperanza de salvación y de vida eterna. Jesús les decía a la gente, arrepiéntanse y crean en ese evangelio. Pero además, pase la siguiente imagen, hermano, además, los 4 evangelios concluyen con la comisión de predicar el evangelio. Los 4, hermano, te los leo rápidamente. Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mira la comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El otro pasaje, Marcos 16, te lo leo rápidamente también, hermano. Marcos capítulo 16,
Versículo 15, mira lo que dice la palabra de Dios. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuántos han creído en Jesucristo, mis amados hermanos? Aleluya. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, hermano. Te leo Lucas capítulo 24, versículo 46, te lo leo rápidamente, hermano. Mira lo que dice: y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Mira el 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Juan capítulo 20, verso 21, te lo leo rápidamente, dice así: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Entonces, nota algo: la iglesia tiene una misión aquí en la tierra. Y la misión no es acumular dinero, mis amados hermanos. La misión no es tener una gran cuenta en el banco, hermano. Todo eso se va a quedar aquí. Esa no es la misión de la iglesia de Cristo, pero lamentablemente en estos tiempos pareciera que esa es la misión, el propósito de la iglesia. Acumular dinero, sacarle dinero a las personas, mis amados hermanos. Hoy venden todo en las iglesias, hermano. Todo venden, los milagros, las botellas de agua. Bueno, todo, hermano. Todo lo venden hoy en las iglesias. Esa no es la misión de la iglesia. Otras iglesias están enfocadas en juntar dinero para construir un edificio grande, con luces, con bancas cómodas. Ahora, por los que pueden, bueno, pero esa no es la misión de la iglesia, hermano. Porque el edificio, las paredes, la luz de todo eso aquí se va a quedar, hermano. Y porque además, mis amados hermanos, la Biblia dice que tú y yo somos el templo del Espíritu, donde el Espíritu Santo mora. Es en tu vida y es en mi vida, mis amados hermanos. No importa, hermanos, si el lugar no está muy bonito, muy nuevo, con luces, con cosas lujosas, pero si nos consagramos para Dios, ahí está el Señor en ese lugar, mis amados hermanos. Entonces, recuérdate, la iglesia tiene una misión, y es predicar el evangelio a toda criatura, mis amados hermanos. Los 4 evangelios concluyen así. Ahora, tendría que ser suficiente para hacerlo el hecho de entender que Jesús lo ordenó. O sea, con que sepamos que Jesús dio la orden, tendría que ser suficiente para que la iglesia de Cristo predique el evangelio. Pero te voy a dar otras razones por las cuales tendríamos que hacerlo. Y una de ellas es, hermano, porque tú y yo mismos hemos recibido o alcanzado esa salvación que ha sido prometida, ¿sí o no? ¿Y no te gustaría compartir esa salvación con los demás? ¿No te gustaría que los perdidos, hermano, escucharan de esa salvación que Dios promete y la recibieran, mis amados hermanos? ¿Cierto o no? ¿O te gustaría nomás tú? ¿O nomás yo? No, quisiéramos que esa salvación que la Biblia nos ha anunciado y que hemos recibido, quisiéramos compartírsela a los demás, hermano. Que los demás sepan, hermano, que el pecado los llevará a la condenación, pero quisiéramos que supieran, hermano, que en Cristo hay perdón. Quisiéramos que supieran que en Cristo está la salvación para sus almas, y de manera que cuando ellos mueran no vayan al infierno, hermanos. Yo les digo algo: el infierno es real. El infierno es real. Yo te digo algo: en el infierno no hay ateos. Ahí todos creen. Porque ahorita el ateísmo es algo que está muy propagado, pero en el infierno no hay ateos, hermano. Ahí todos creen, fíjate. ¿Sabes qué es lo triste?
que ahí ya no tienen chance de arrepentirse. La oportunidad es hoy, la oportunidad es ahorita, mientras la persona está con vida, mientras la persona aún respira, hermano. La oportunidad de arrepentirse y alcanzar la salvación y no ir al lago de fuego es hoy, mis amados hermanos. Es hoy. Por eso, si tú tienes conocidos, familiares y están vivos, háblales de Cristo, háblales de la salvación, diles que en Cristo hay perdón, diles que Cristo los quiere perdonar de sus pecados mientras estén con vida, mis amados hermanos. Te digo algo, ya muertos no hay novenario que los salve. No, que le recen 40 novenarios no lo va a salvar. Porque el único que salva es Cristo Jesús, mis amados hermanos. Quien derramó su preciosa sangre en la cruz se llama Cristo Jesús. Y Él es el único con el poder, la autoridad de salvar el alma de la persona, hermano. No, yo les he dicho, si fuera de novenarios, recen mismos 40 y dejen irme al pecado. Si así fuera. Si yo me voy al pecado, hermano, y después no se le voy a olvidar rezar novenario. Hay de aquel que no. Como decían antes, luego vengo y le jalo los pies en la noche. Si así fuera el asunto. Pero el asunto no es así. El asunto es que mientras la persona vive, mientras respira, tiene la oportunidad de arrepentirse y de salvarse, de decirle a Dios: Dios, perdóname, sálvame. Y Dios tiene misericordia de esa alma. El purgatorio no existe. Después de muertos nadie va a ir al purgatorio a purgar sus penas para después irse al cielo. No, te moriste sin Cristo, el lago de fuego lo está esperando. Se murió con Cristo, tiene, hermano, su seguridad, su salvación, su eternidad está asegurada. El chiste es, mientras estás con vida, o estás en Cristo o no estás en Cristo. Eso es lo importante mientras la persona está con vida. Aleluya. Muerto, hermano, olvídese. Ya no hay nada que hacer. Son mentiras que el diablo ha propagado para engañar a la gente. Así es. Y lamentablemente, hermano, la gente a veces pues lo cree porque tiene confianza en sus líderes. Pero sin embargo, Cristo aquí ha dejado una iglesia, aunque sea un remanente en estos últimos días, que hable la verdad, que predique la verdad, que proclame la verdad para que la gente salga de la ignorancia, hermano, y no se condene. Entonces tenemos ese deber ahora, tenemos el deber porque nosotros hemos experimentado esa salvación, pero también yo te quiero dejar este pensamiento. Ponte a pensar en el horror de todas esas almas que van a morir sin Cristo, hermano, y se van a condenar. Entre los cuales quizás hay familiares, seres que tú amas. Así es. Seres que tú y yo amamos, se van a condenar en el tormento eterno, hermano. Eso, ahora, eso si crees que hay un tormento, si lo crees. Si no crees la Biblia, pues le puedes arrancar todos esos versículos donde habla del tormento, y si no lo crees. Pero si creemos de eso, eso nos debería de decir: oye, cada oportunidad que tenga le voy a predicar a mis familiares, a los conocidos, acerca del Cristo, acerca de la buena noticia, para que no vayan ahí, hermano. O sea, hay esperanza, pero la iglesia tiene que hacer su trabajo. Tú y yo, hermano, con la gente que conocemos en el trabajo, familiares, tenemos que hacer nuestro trabajo, mis amados hermanos, ¿ok? Ahora, pasa la siguiente imagen, hermano. Mire, Dios quisiera que todos sintiéramos como este sentir de Pablo. Y a veces leo de este hombre y digo: quizás si yo hubiera andado a la par de él, no le aguanto. No sé usted, pero yo leo de este hombre y digo: este varón, mis respetos. Mire, 1 Corintios 9:16 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y mira lo que Pablo decía: y ay de mí si no anunciar el evangelio. Ese ay, hermano, es un ay de dolor, de lamento. Él dice: ay de mí lo que me espera si yo no anuncio el evangelio. Ay de mí, dice él. Yo quisiera que todos dijéramos así: ay de mí si yo no hablo de Cristo. Ay de mí si no les predico a mi familia. Ay de mí si en el trabajo me avergüenzo y no les hablo de Cristo allá en el trabajo. Te digo algo: a veces en el trabajo, a veces los jóvenes en la escuela, a veces los compañeros de nuestros trabajos y los compañeros de la escuela ni saben que somos cristianos porque nos da vergüenza. Así es. Hasta para comer los alimentos nos da pena orar. Unos dicen: Señor, lo que te dije ayer te lo digo hoy. Amén, rapidito, vámonos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, hermano, nos da pena.
que sepan que somos cristianos, que creemos en el Evangelio, mis amados hermanos. Y Pablo decía, ay de mí si yo no predico este Evangelio, hermano. Él tenía pasión. Aleluya. Él quería cumplir, hermano, la misión que Cristo había dado. ¿Saben qué me sorprende de Pablo? Que Pablo en una de sus cartas dice, estoy a punto de dirigirme a España. No, si ese hombre, hermano, solo que le cortaron la cabeza lo detuvo, hermano. Sí, así es. Y que si América hubiera estado descubierto en ese tiempo, ese hombre viene a América, hermano. Aleluya, amén. Sí, él les dice, hey, voy a ir con ustedes cuando vaya de camino a España, imagínate. No se sabe si llegó o no. Unos dicen que sí, pero que no quedó registrado. Otros dicen pues que no, que ahí en Roma Nerón le cortó la cabeza, ¿verdad? Pero ese era su propósito, ir y cumplir con lo que Cristo le había dicho, hermano. Ahora pase la siguiente imagen, hermano. Mira bien, hermano, el método para dar a conocer el Evangelio. Esto me gusta. Ya dijimos, el Evangelio son las buenas noticias de que éramos pecadores, apartados de la gloria de Dios, pero que ahora hay perdón de pecados. Cristo ofrece una salvación. Y el método que Dios escogió para dar a conocer esa salvación y esa obra que Él hizo fue la locura de la predicación, hermano. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1 verso 20. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, mira, antes Aristóteles, Sócrates, ellos filosofaban, ellos se reunían y ellos empezaban a pensar, miraban el cielo y todo, y ellos a través de la sabiduría humana y de las filosofías, hermano, ellos trataban de entender el mundo, todo, de dónde venimos, trataban de conocer a Dios. Pero Pablo dice que el mundo no llegó a conocer a Dios por medio de la sabiduría de este mundo, hermano, sino mira cómo le agradó a Dios. Dice, y lo subrayé en la parte de abajo, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué, hermano? La predicación. ¿Cuál es el método que escogió Dios? La locura de la predicación, hermano. Aleluya. Y aquí es donde rechinan los dientes muchas mentes intelectuales, porque dicen, si Dios hizo una obra, ¿y por qué escogió a unos simples pescadores para anunciar esa obra? Y miran a personas como a ti y como a mí, hermano, gente sin títulos, sin estudios, gente, hermano, que en el pasado éramos lo peor de esta sociedad, hermano, y cuando nos miran anunciando la buena noticia de la salvación, para las mentes intelectuales eso choca, eso los ofende, y ellos dicen, pero ¿por qué Dios escogió a esos simples que ni saben, ni son estudiados, pues no tienen títulos? Mira, unos ni la escuela acabaron, dicen ellos, mis amados hermanos. Bueno, así le agradó a Dios. Amén. Por la locura de la predicación, mis amados hermanos, salvar a los creyentes, hermano. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Dios escogió a lo vil, a lo menospreciado, escogió a lo débil, hermano, para avergonzar a lo fuerte, escogió a lo necio para avergonzar a lo sabio, a manera que nadie se jacte delante de su presencia, mis amados hermanos. Para eso lo hizo así Dios. Amén. Porque los del mundo dicen, pero ¿y por qué no? A ver, ¿por qué no mejor al Aristóteles? ¿Por qué mejor no le dio el mensaje para que Aristóteles con su sabiduría nos hubiese iluminado acerca de Dios? ¿Y por qué no escogió a Sócrates, verdad? Para que Sócrates con su sabiduría hubiera venido a hablarnos de Dios. El del mundo dice, ay, ¿y por qué Dios no escoge a los profesores de Harvard? Ellos son muy preparados, ellos son muy capacitados para hablar, ¿verdad? Son muy inteligentes los profesores de la Universidad de Harvard. ¿Por qué? Pues porque a Dios no le agradó. Porque Dios dijo, voy a agarrar a gente simple, gente sin estudios, gente sin preparación, gente sin títulos académicos, y para que prediquen mi evangelio. Aleluya, amén. Ese es el método que Dios escogió, entre los cuales ahí nos escogió a ti y a mí. Amén, aleluya. Mis amados hermanos, y ahí donde aquellos rechillan los dientes, no les gusta esto, hermano, ¿qué vamos a hacer? El soberano Dios así dispuso que fuera. Aleluya. ¿Qué vamos a hacer? Él así quiso que fuera, mis amados hermanos, gente como tú y como yo, mis amados hermanos, gente, mis amados hermanos, que a los ojos del mundo quizás no valíamos nada, pero yo digo, a ti te voy a escoger. Aleluya. Y tú vas a predicar y tú vas a proclamar. Así quiso Dios. Amén.
¿Qué vamos a hacer? Entonces, ese es el método para dar a conocer el Evangelio. La locura de la predicación. Cuando esté escuchando una predicación, ponga atención, porque es el método que Dios está usando. No estoy pensando en el novio, la novia, o en la comida, o en el chino, que si va a ir mañana al chino, espérese para mañana que amanezca comida y se puede ir al chino. Aleluya. Pero ahorita aquí, escuchemos la palabra de Dios, hermano. Miren lo que dice la siguiente imagen, por favor. Entonces ya vimos el método, ahora vamos a mirar la necesidad de anunciar el Evangelio. Cristo es el único que puede salvar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Entonces escucha esto. La Biblia dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Así dice, ¿verdad? O sea que la persona cuando está en problemas con sus pecados, y sus pecados lo tienen alejado de Dios, lo único que lo puede salvar de esa situación es que invoque el nombre del Señor, porque el Señor es el único que lo puede salvar. Pero mira lo que Pablo decía citando al profeta Isaías, y hace varias preguntas, y mire lo que dice, hermano, Romanos 10 verso 14, 15 y verso 17. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si decimos que tienen que invocar al Señor para que el Señor lo salve, Pablo dice, ¿cómo lo van a invocar gente que no ha creído en Él todavía? Y dice otra pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer si no han escuchado acerca de ese Cristo glorioso, ese Cristo que salva? ¿Cómo van a creer? No han oído. Y luego dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a poder escuchar si no hay quienes prediquen? Y después dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice el verso 17, así que la fe es, ¿por qué cosa, hermano? Por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. ¿Cómo van a tener nuestros familiares, nuestros compañeros del trabajo, la gente del mundo, cómo van a llegar a esa fe para poder invocar el nombre del Señor? Oyendo, hermano. Pero para que escuchen tiene que haber quien les predique. Amén, así es. Y para que haya quien les predique, tiene que haber alguien que los envíe. Y ya Dios, hermano, Él ha dicho que Él enviaría siervos, siervas, hermano, para predicar el Evangelio. Entonces, si nosotros, la iglesia, no predicamos, ellos no escuchan. Y si ellos no escuchan, ellos no van a llegar a creer. Y si no creen, no pueden invocar al nombre del Señor. Y si no invocan el nombre del Señor, no pueden llegar a ser salvos, mis amados hermanos. Por eso le puse ahí la necesidad de anunciar el Evangelio. Te digo algo, hermano. Te digo algo. Usted no espere ir hasta la China, hasta la África para predicar. Sí, no, hermano, que yo estoy esperando el llamado grande, dice. Yo estoy esperando un llamado, pero un llamado de veras, hermano, ya que me mande para la China o para la África. Y el Señor va a decir, no le hablas ni a tu vecino que tienes a la par de ti. ¿Qué quieres ir a hacer a la China y a la África que ni te van a entender? Fíjate bien lo que te voy a decir, hermano. Si en verdad usted quiere predicar el Evangelio del Señor, quizás no usted piense que Dios espera que usted, a un ejemplo, ahí en Tri-Cities o en Walla Walla o en Finley o en Benton, no crea usted que el Señor espera que usted solito cumpla toda esa labor. Pero yo sé que usted conoce gente que no es cristiana, que no conoce del Señor. Le doy una clave, hermano. Comience a orar a Dios por esa persona con la que usted frecuenta, ya sea porque trabaja con él, con ella, porque es su vecino o lo que sea. Comience a orar a Dios, que le comience a abrir una puerta con esa persona para que usted le pueda proclamar el Evangelio de Cristo. Y yo le aseguro, se lo aseguro, que Dios le va a abrir la puerta y Dios le va a dar la oportunidad para que usted les hable del Evangelio de Jesucristo, mis amados hermanos. Fíjate bien, todo este tiempo que tengo trabajando en el restaurante, siempre en mis oraciones le pido por el dueño y por su hijo. Bueno, le pido, Señor, pues cuídalos. Señor, pues mira, pues sus negocios, ¿verdad? Pues ten misericordia, ¿verdad? Así como ellos me dan el trabajito, Señor, que tú tocaste sus corazones. Pero hace unos días atrás, como yo platico con el Señor y con el Hijo,
yo dije, bueno, Señor, yo siempre te pido para que les dé salud a ellos y a sus familias y para que el negocio aquí pues haya clientes, ¿verdad? Haya gente que les dé ganas de hamburguesas y papas y helados, ¿verdad? Pues sí, para que vayan, sí, porque si no hay gente, hermano, pues a los que trabajan ahí nos mandan para la casa. Y le decía, Señor, pero ¿y por su alma? Yo le dije, no basta con que les vaya bien humanamente. Y le dije, Señor, hace unos días empecé, Señor, dame la oportunidad de hablar con él de ti, de cosas espirituales, Señor, porque si ese hombre muere, ¿para dónde va a ir su alma, hermano? Sí, amén. Y en estos días él me llevó a componer unas máquinas para hacer helados que estaban descompuestas. Y él me empezó así a querer hablar un poquito de cosas de Dios, porque como él sabe que soy cristiano, ¿verdad? Y yo dentro y me dije, gracias, Señor. No sabía, pero yo me dije, gracias, Señor. Y dije, y aquí soy. Y empezamos a hablar. Y le empecé a hablar del Señor. Y le empecé a hacer preguntas que, pues él es mi jefe, hermano. Y le empecé a decir, ¿y usted cree en la resurrección de los muertos? ¿Y usted cree en la vida eterna? Pregunta así que él se me quedaba viendo como diciendo, ¿y ahora que le agarró, verdad? Pero gracias a Dios que él iba siendo accesible, él iba contestando, él iba diciendo, no, pues sí, mira, pues es piloto porque pues él no es cristiano, hermano. Y ahí pues, empezamos a tener una plática, le empecé a hablar un poquito acerca del Señor, hermano, y la plática ahí se quedó interrumpida, pero dije yo, ya es un comienzo, Señor. Le dije, yo sé, Señor, que eres tú. Entonces lo que yo te quiero decir, hermano, que si tú en verdad quieres proclamar el Evangelio de Cristo, comienza a orar por esas personas. Ora por ellos, hermano, y dile, Señor, si tu palabra dice que es tu voluntad que cada criatura escuche de ti y de la buena noticia, Señor, dame una oportunidad para hablarles, hermano. Ore a Dios, pero eso sí también digo, prepárese porque Dios se la va a dar la oportunidad. No le esté pidiendo una oportunidad y cuando salga, ay, Señor, a mí me da pena. No, prepárese porque Dios le va a dar la oportunidad. Y cuando el Señor se la dé, hable de Cristo, mis amados hermanos. Porque mira lo que dice el siguiente pasaje, hermano. El poder del Evangelio. El método para predicar el Evangelio, la necesidad de anunciar el Evangelio y luego el poder del Evangelio, hermano. Por eso es que yo no me avergüenzo y usted no se debe de avergonzar del Evangelio, hermano. Mira lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántos se avergüenzan, hermano? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Y lo subrayé ahí. Porque es poder de Dios, mis amados hermanos. El mensaje que está aquí, hermano, es poder de Dios, mis amados hermanos. Pablo decía, yo no me avergüenzo, a mí no me da pena, a mí no me da vergüenza, dice Pablo, el Evangelio, porque es poder de Dios. Nota algo. Escuchaba un testimonio de un hombre de Inglaterra que él viajó a un país comunista, un país donde no está permitido el Evangelio, y él llevaba unos maletines y antes, hermano, antes de entrar a ese país donde no estaba permitido el Evangelio, traía unos maletines y le preguntaron los que estaban ahí, ¿qué traes en los maletines? Y él dijo, vienen llenos de dinamita. Pues ya sabrá, hermano. Le dijo, vienen llenos de dinamita. Así, sí, pasa a la oficina. Abrieron los maletines, estaba lleno de evangelios. Dijeron, oye tú, ¿y por qué dijiste que traías dinamita? Le dijo, porque el evangelio es dinamita, dijo. ¿Y saben por qué dijo eso, hermano? Porque la palabra poder en el griego es dunamis, y dunamis viene de dinamita, y usted sabe lo que hace la dinamita, ¿verdad? La dinamita, hermano, hace una explosión, mis amados hermanos, porque hay fuerza, hay poder ahí en la dinamita. Entonces mira lo que Pablo está diciendo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, es dinamita de Dios, hermano. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces nota bien. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Escucha, hay algo que la ley no puede hacer. La ley, a la persona mala, al que se porta mal, al que comete crímenes, la ley lo castiga. Y la ley lo que hace es prevenir de que otras personas cometan el mismo crimen porque les da miedo. Un ejemplo, alguien comete un crimen y la ley lo castiga a la persona. Los demás que lo conocen saben que esa persona cometió un crimen y que la ley lo castiga con cárcel, y el temor a la ley hace, hermano, que las personas se abstengan de cometer el mismo crimen. Pero lo que la ley no puede hacer es transformar la vida de las personas.
Amén. Por eso tú miras a mucha gente en las cárceles y aunque pasen 20 años encerrados, salen y siguen a veces siendo lo mismo, porque la ley no puede cambiarlos. Pero cuando mucha gente, incluso dentro de las cárceles, escuchan este mensaje, aquí está, hermano, el poder de Dios para transformar vidas. Mira bien, te voy a contar un testimonio brevemente. Había un hombre, y es un testimonio de verdad, algo que pasó. Había un hombre que pertenecía a una ganga, a una pandilla. Su función de él en la ganga, en la pandilla, él era deshacerse de los cuerpos de los enemigos. O sea, mataban gente y su función de él era deshacerse de los cuerpos. Ya veía él cómo si los cortaba en pedazos y los enterraba. Esa era su función. Y lo agarraron, hermano, a este hombre. Lo metieron preso. Y era un hombre muy violento. Era un hombre muy peligroso. Lo tenían en una celda a él solito. Y ahí iba a pasar muchos años, hermano. En una ocasión alguien le regaló una bolsa con libros. Y entre esos libros venía la Biblia. Gloria a Dios. Y miró los libros, miró la Biblia. Y dicen que el hombre dijo, bueno, dicen que este libro es bueno, pues lo voy a poner debajo de mi almohada para dormir mejor. Lo puso abajo de su almohada, hermano, y él cuenta que por primera vez en muchos años, hermano, pudo dormir con paz y tranquilidad. Por primera vez en muchos años, porque puso la Biblia abajo de la almohada. Cuando se despertó, él dijo, wow, pues sí que es bueno este libro, ya sé lo que voy a hacer, lo voy a andar conmigo siempre. Entonces dice que él se lo ponía dentro de la camisa, hermano, donde quiera que él andaba. Donde quiera que él andaba con la Biblia aquí. Y dice él que conforme al pasar de los días se empezó a sentir mejor en su interior. Hasta que finalmente dijo, bueno, pues lo voy a leer. Gloria a Dios. Allá después de tiempo, ¿verdad? Pero dice que dijo, lo voy a leer a ver qué pasa. Pues cuando lo puse abajo de mi almohada pude dormir. Cuando lo ando aquí adentro de mi camisa me siento ya mejor. Pues ahora lo voy a leer, ¿quién quita? Y lo empezó a leer ese hombre. Te estoy hablando de un caso real. Empezó a leer la Biblia. Y dice que una noche, mientras él estaba dormido, en la madrugada, se despertó y cuando abrió los ojos, al pie de su cama, había tres personas con barba larga. Y dice que su reacción de él dijo, yo sé quiénes son ustedes, dice que les dijo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice que él así dijo, ¿verdad? Por lo que él había estado leyendo. Dice que solo se recuerda que el de en medio le dijo, desde hoy en adelante ven y sígueme. Él dice, hermano, que en ese momento su vida, su ser fue cambiado, fue transformado de una manera sobrenatural, mis amados hermanos. Y él dice, hermano, que de ahí en adelante aquella persona violenta, ruda, suicida, homicida, hermano, se volvió una persona suave, gentil, mis amados hermanos. Los mismos jueces se sorprendieron, los que lo conocían, todos se sorprendieron de ver el cambio, la transformación. Mira, lo que la ley no había podido hacer, lo que la policía no había podido hacer, lo que los jueces no habían podido hacer, lo que una celda de cemento no podía hacer, lo hizo, hermano, a través de leer el mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios. Una vida cambiada, hermano, por el poder del Evangelio, mis amados hermanos. Eso es lo que hace el Evangelio. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, hermano. Le digo algo, cuando usted conozca gente, aún en su propia familia, que usted los mira como un caso perdido, usted tenga fe. Amén, así sea. Gloria a Dios. Usted no puede predicar y decir, ese no cambia. Decimos, no, fíjate que a mi primo Julano, no, ese yo no le hablo. ¿Y por qué? No, que va a cambiar ese. Hermano, y la gente que nos conocía a usted y a mí, ¿usted cree que creían que íbamos a cambiar usted y yo? ¿Quién hubiese apostado a que usted y yo íbamos a ser diferentes? Nadie, ¿sí o no? Un ejemplo, si cuando yo tenía unos 15 años me hubiesen dicho, fíjese varón que usted en unos años más va a estar predicando de Dios, yo creo que hubiera soltado una carcajada yo. Sí, no me lo hubiera creído, hubiera dicho, ¿cómo va a ser posible eso? Pero cuando vino el mensaje del Evangelio del Señor, hermano, ahí está el poder de Dios obrando, que cambia corazones, transforma vidas, mis amados hermanos.
Yo le digo algo, por eso la necesidad de predicar el evangelio, hermano, a las personas, porque el evangelio es el que los puede cambiar, el evangelio es el que los puede transformar. El evangelio, mire, al ser predicado tiene el poder para cambiar al que está en la idolatría, al que está en la brujería, al que está en la hechicería, al adúltero, al fornicario, mis amados hermanos, al ladrón, al mentiroso. No importa, hermano, qué pecado esté practicando, cuando predicamos el poder del evangelio, hermano, y la persona cree, ahí el poder de Dios se manifiesta y cambia la vida de esas personas, hermano. Usted no pierda la fe. Aún su propio familiar, usted tiene un papá, su mamá, un hijo, una hija, alguien que usted lo mira perdido, no pierda la fe. Y cuando Dios le dio una oportunidad, predíquele el evangelio, predíquele la buena noticia, hermano. Entonces Pablo decía eso, hermano, que él no se avergonzaba, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y lo subrayé, hermano. Mire, este es el evangelio, esta es la buena noticia, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿A qué se refiere que la justicia de Dios? ¿A qué se refiere que en el evangelio la justicia de Dios se revela? Mira, Dios dice, yo sé que ustedes no son justos, pero Dios dice, yo quiero compartir mi justicia con ustedes. Amén. Dios dice, yo quiero darles mi justicia a ustedes para que los pueda considerar justos. Gloria a Dios. Amén. Esa es la buena noticia, hermano. Que usted y yo con nuestras fuerzas no podemos llegar a ser justos, hermano, con nuestras fuerzas. Es imposible, hermano, que usted y yo cumplamos la ley todos los días de nuestra vida a la perfección. Es imposible. Y Dios sabía que era imposible. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dice, les vengo a compartir mi propia justicia. Se las vengo a dar a ustedes. Ese es el mensaje del evangelio, hermano. Ahora, pase la siguiente imagen, hermano, por favor. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Entonces debemos de predicar, hay necesidad de predicarlo, hermano. Pero luego también dice, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, hermano. Nota bien, esto es lo que hace a la hora de predicar el evangelio. O la persona cree y se convierte, y si no, ese mismo mensaje que le fue predicado será como testimonio, hermano, en el día del juicio. O sea, en el día del juicio Dios le va a decir, se te predicó y no creíste, se te predicó y lo rechazaste, hermano. Escuche bien, si usted le predica el evangelio a alguien y usted no mira cambio, usted no se desaliente, usted no se desanime, ¿verdad? Usted y yo, lo que nos toca es predicar, el cambio lo hace Dios. Usted deja que Dios sobre. Amén. Gloria a Dios. Así es. No, pero es que no entiende esta fulana, dice. Ya me dan ganas de quitarme el cinto, dice, no, aunque le deshaga el cinto en el lomo, no va a cambiar. Usted deje lo que Dios trate con esa persona. Amén. Cuando Dios trate con esa persona a la que usted le predica, créalo, hermano. Créanlo que delante del Señor, hermano, no hay quien pueda resistírsele, mis amados hermanos. Créanlo, hermano, que cuando Dios obra y trata con una persona, ese corazón duro se derrite, mis amados hermanos. Ese corazón de piedra endurecido se derrite delante de la presencia del Señor. Nuestro deber es predicar. Entonces, note un último pasaje, hermano, en Apocalipsis. Note algo, hermano, esto está en Apocalipsis. Note cómo Dios en su misericordia, aun cuando el juicio ya está a punto de caer, en los últimos días, hermano, cuando las cosas ya estén bien feas aquí en la tierra, Dios va a dar hasta el último instante la oportunidad para que la persona escuche el mensaje y se arrepientan, hermano. Hasta el último momento, hermano. Nota la misericordia de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 14, 6 al 7. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. ¿Cuál era su mensaje, hermano? Dígalo usted, por favor. ¿Qué decía el ángel? Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya. Yo le puse mucha atención ahí, porque dice que este ángel viene a proclamar el mensaje del evangelio.
Y yo no miro ahí que el ángel diga, sonríe, Cristo te ama. ¿Usted mira que ese era el mensaje del Evangelio, hermano? No. No, ¿verdad? ¿Cuál era el mensaje? Temed a Dios y denle la gloria a Dios y adoren a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nota el mensaje del ángel. Fíjate, esto lo dice porque dice, hermano, porque la hora de su juicio ha llegado. Nota, en los últimos días, hermano, cuando la cosa esté muy fea aquí, dice la Biblia que aún un ángel dice que traía un rollo donde traía el mensaje del Evangelio y desde el cielo proclamó a todos los moradores de la tierra. Note eso, ahí está, hermano, predicarlo a los moradores de la tierra. Y hace mención, dice, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, hermano. Aleluya. Porque el hombre no ha temido a Dios, ni le da gloria a Dios, ni adora a Dios. Entonces el mensaje del ángel, nota bien, esta es la última oportunidad que Dios va a dar antes de que caiga el juicio, porque Dios es justo y es misericordioso, y Él dará una oportunidad para que el mensaje en toda la tierra lo escuchen los moradores y que le diga, teman a Dios, denle gloria a Dios, hermano, ¿verdad? No sé si hay otra imagen. Ok, bueno, ahí está la imagen. Va a ser eso tremendo. Eso va a ser tremendo, hermano. Dice que un ángel con el Evangelio proclamándolo para que todas las personas, los moradores de la tierra, lo escuchen y se arrepientan. Un último llamado de parte de Dios. Y después el juicio, y el juicio es irrevocable. Nada va a detener el juicio de Dios. Entonces esa va a ser otra señal. Hoy en día Dios ha permitido el avance de la tecnología también para que por diferentes medios el mensaje se proclame, hermano. Usted se fija, ahorita está el YouTube, está el Facebook, está tanta cosa, hermano, donde usted puede mirar predicaciones, mensajes. Ahorita no hay excusa, hermano, ¿verdad? Hoy se proclama por radio, por televisión, por los diferentes medios que hay, hermano. Dios está levantando hombres, mujeres, para que prediquen el mensaje del Evangelio, mis amados hermanos. Entonces, recordemos la iglesia, tenemos una misión y es predicar el Evangelio a toda criatura, hermano. Comience con gente que usted conoce, pero hagámoslo. Pónganse de pie, mis amados hermanos. Esa es otra señal, otro evento que va a pasar antes de que Cristo venga. La proclamación del Evangelio en el mundo entero, hermanos. Gloria a Dios. Tú y yo debemos de ser parte de esa misión, hermano, ¿verdad? No necesitamos viajar necesariamente a otro continente. Aquí mismo, yo diría que aquí en Tri-City hay muchas personas a las que les podemos hablar del Evangelio, ¿sí o no? Tenemos familia que les podemos hablar del Evangelio, ¿sí o no? Hagámoslo. No callemos, iglesia. Pero eso sí, pidámosle a Dios sabiduría para hacerlo contacto, ¿verdad? Ahí desde tu lugar vamos a darle gracias a Dios. Ahora,